Vamos a seguir con la siguiente presentación. Sandra Gutiérrez es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un posgrado de Conservación de Patrimonio Histórico por la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente trabaja como responsable de Patrimonio Tecnológico y Archivo Histórico en Fundación Telefónica. Ha gestionado las colecciones de Telefónica y ha coordinado itinerancias en España y Latinoamérica. También ha tutorizado el MOC, el cubismo en la cultura moderna, junto al Museo Reina Sofía. Ha participado en numerosas conferencias, mesas redondas, publicaciones. Antes de trabajar en la Fundación ya trabajó como profesora en la Universidad Europea de Madrid, profesora de máster y MBA de la Escuela Internacional de Protocolo y profesora de máster de fotografía en la Escuela de Fotografía Lens. Ha sido comisaria de la exposición Arte y Arquitectos en la Universidad Complutense y responsable del Banco de Imágenes y Gestión de Licencias de BEGAP. Ha diseñado e implementado actividades educativas para museos e instituciones culturales, aunque en este caso se va a centrar en las colecciones de Telefónica. Creo que está muy bien que haya tanta perspectiva. Bueno, pues muchísimas gracias, Xavier, por la invitación a este webinar tan interesante en el que estamos, yo creo que todos compartiendo y aprendiendo un montón de experiencias de nuestro día a día, cada uno de nosotros en nuestra institución. Agradecer también al Instituto de Patrimonio Cultural de España pues la organización y la selección también de todos los colegas que han participado y que están participando todavía a lo largo del día de hoy, porque sus distintas perspectivas pues creo que nos enriquecen a todos y nos van a servir para aprender y colaborar en esta nueva herramienta que nos ocupa, que es la del expurgo. Para empezar, me gustaría poner en contexto cómo Telefónica es una compañía que tiene una historia apasionante de constante transformación. Esto lo llevamos en el ADN todos y cada uno de los que trabajamos, da igual el área que sea. La mía es la de ser responsable del archivo histórico y patrimonio tecnológico, pero este ADN es muy permeable a cualquiera de las áreas de la compañía. Telefónica ha llegado hasta aquí con 100 años de andadura porque ha sabido transformarse. Ha sabido anticiparse siempre a su tiempo y con una misión clara: dar servicio y ser de utilidad para la sociedad. En nuestro ámbito tenemos que entender que estas son nuestras raíces y desde aquí hemos evolucionado. El nuevo tiempo en el que nos encontramos requiere de una evolución radical, de reinventarse de nuevo, porque tenemos un compromiso inequívoco con el progreso social y cultural. Por eso, como institución, Fundación Telefónica, aprovechando el contexto del centenario de la compañía, que fue el 19 de abril del año 2024, justo prácticamente hace un año, decidimos revisarnos como nuestras colecciones, nuestros intereses, nuestras estrategias, pero también nuestros criterios selectivos, teniendo en cuenta algo que ya hemos hablado a lo largo de la jornada de ayer y de hoy, que cada generación tiene y ha tenido unos intereses diferentes. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a la innovación y si hoy en día contamos con unas herramientas diferentes a las que contaron otras generaciones, pues debemos aprovecharlas, ¿no? ¿En qué consiste nuestra colección? Conocida como colección telefónica,
pero que nosotros internamente, nuestra nomenclatura se divide en 3 ejes. Bueno, tenemos una colección de arte que está formada por obras de arte que forman una de las colecciones privadas, una de las colecciones de carácter corporativo más importantes de Europa, con obras de artistas muy destacados del ámbito cubista, como puede ser Juan Gris, María Blanchard, del surrealismo también, como René Magritte, tenemos a Picasso, Tapie, Chillida, etcétera, casi más de 1.100 obras aproximadamente dentro de lo que es la colección de nuestro patrimonio artístico. Luego tenemos un patrimonio tecnológico que está formado por objetos físicos que ilustran la evolución de las telecomunicaciones desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente el año 2000. Y luego tenemos un archivo que llamamos archivo histórico, que está formado por documentos en los que hemos estado trabajando muy especialmente en el contexto del centenario de la compañía y donde hemos aplicado pues todo ese proceso de expurgo, de catalogación, digitalización, divulgación y preservación digital que voy a compartir hoy con vosotros. Para conocer un poco más nuestro patrimonio tecnológico, bueno, pues tenemos que saber los años a los que nos remontamos atrás, son los años 70. En los años 70, cuando la compañía empieza a tener un interés y no todas las compañías privadas lo han hecho o lo han llevado a la práctica porque no han podido o no han querido, no estaba dentro de sus intereses. En nuestro caso, existía un interés y se llevó a cabo por la recuperación de nuestro patrimonio, es decir, de los equipos tecnológicos de patrimonio industrial que iban quedándose obsoletos y que poco a poco se iban sustituyendo por una tecnología mucho más moderna. ¿Qué sucede? Que estamos en los años 70 y se responde a la creación de una nueva colección. Por lo tanto, ahí el criterio de cuanto más mejor, pues tenía más sentido que en la perspectiva actual, porque partíamos de cero, no teníamos nada. Entonces, toda la recuperación era aceptada sin ningún tipo de criterio más que el de añadir y sumar y crecer esa colección recién nacida. Este amplio patrimonio está custodiado actualmente por Fundación Telefónica. Nosotros lo custodiamos, nosotros lo conservamos. Tenemos la obligación también de difundirlo como cualquier otra institución cultural. Y se conforma, pues fundamentalmente de unas 4.914 piezas en la actualidad, pero es un fondo en constante crecimiento. ¿Cómo nos llegan a nosotros las piezas? Bueno, pues si en los años 70 era a través de esa tecnología obsoleta que se iba sustituyendo por una más moderna, irla catalogando, incorporándola a nuestra colección, pues hoy en día sucede un poco más o menos lo mismo. Es decir, cuando se vende un inmueble, se traslada una central telefónica a otra ubicación, pues en ese momento nos llaman a patrimonio y nos avisan. Entonces, nosotros hoy en día, con la perspectiva de hoy en día, de lo que ya sabemos que tenemos, pero sobre todo con lo que sabemos que no queremos tener por distintos motivos, fundamentalmente por la repetición, por la duplicidad, por la falta de interés relevante, significativo, etcétera, o la falta de un contexto adecuado de la pieza, pues aceptamos o rechazamos esas piezas. Exactamente igual que con las donaciones privadas. Se ponen en contacto con nosotros muchísimas personas que quieren realizar una donación de un aparato telefónico, de una fotografía, de un documento. Bueno, pues hoy en día valoramos
mucho la aceptación de ese tipo de piezas. Y creo que esto responde pues a una colección moderna en donde, como venimos diciendo, lo que importa no es la cantidad, sino la calidad. Pero, por supuesto, siempre entendiendo que debemos honrar nuestro pasado, porque si no, hoy en día no estaríamos diciendo no a muchas de esas piezas, porque si no hubiéramos tenido ese amplio abanico que se fue gestando desde los años 70, pues hoy no estaríamos donde estamos. ¿Por qué está conformado nuestro patrimonio tecnológico? Pues fundamentalmente por esas piezas de finales del 19 que se remontan a la telegrafía, telefonía, sistemas de transmisión, conmutación, centralitas, radiotransmisión, aparatos de medida, herramientas y equipos y cables, ¿no? Por la naturaleza de nuestro patrimonio tecnológico, estamos hablando de que el patrimonio industrial generalmente, como podéis ver en la fotografía central o en las tres que os he seleccionado, es de enormes dimensiones y de altísimo tonelaje, porque estaba pensado para dar un servicio telefónico. Entonces, cuando llega el problema de la aceptación de estas piezas, pues su almacenaje tiene que ser en lugares habilitados para ello, porque tienen que ser con unos suelos reforzados, no se puede almacenar en cualquier espacio. Generalmente nosotros lo que hacemos en centrales telefónicas, en espacios cedidos dentro de las propias centrales propias nuestras. Luego las fotografías, placas de cristal, están almacenadas en una empresa privada con las condiciones ambientales de control, temperatura, humedad muy controlados y con una altísima seguridad, por supuesto. Estas piezas, tanto de patrimonio tecnológico como del archivo histórico, se utilizan para distintas funciones, desde la exposición permanente. Nosotros en nuestro espacio de Fundación Telefónica, el espacio que tenemos en Gran Vía, en el centro de Madrid, tenemos una exposición permanente dedicada a la historia de las telecomunicaciones. Pero al mismo tiempo tenemos exposiciones temporales, no solamente dentro de nuestro propio espacio, sino que tenemos exposiciones itinerantes con parte de este patrimonio, para divulgarlo, para difundirlo, para compartirlo. Por supuesto, también tenemos un equipo educativo que cuenta con parte de este material, tanto del patrimonio tecnológico como del archivo histórico, para todo tipo de grupos, familias, grupos escolares, universitarios y, sobre todo, tenemos mucho foco en grupos que están en riesgo de exclusión social o con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, contamos con un programa que es el de Empower Parents para niños que se encuentran dentro del espectro autista. Bueno, pues ese tipo de piezas de nuestro patrimonio tecnológico que pueden tocar, que pueden manipular, contribuyen mucho a la estimulación y a la experiencia del usuario. También, como decía mi compañera, tenemos parte de este material didáctico en universidades. En la Universidad de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de aquí de Madrid y en muchas otras por todo el territorio español, tenemos piezas cedidas precisamente para su didáctica, su investigación y su interacción en muchos de los casos. Pero aún así seguimos teniendo material que hay que darle un uso. Ese uso secundario, por así decirlo, es el que después de un expurgo, en el que expurgo, voy a insistir mucho en esto, no significa la eliminación radical o destrucción, sino que tiene otra vida.
nosotros lo marcamos, lo catalogamos como tramoya. ¿A qué nos referimos con tramoya? Pues cuando tenemos, por ejemplo, una tipología de teléfono que tenemos repetida hasta en 300 ocasiones, pues se seleccionan los mejores, los mejor conservados, los mejor catalogados, que se sabe su procedencia, su fecha, el lugar en el que estaban, la fábrica en la que se realizó, etcétera, y se dejan para las exposiciones. Y cogemos los otros restantes y los clasificamos como tramoya. ¿Para qué? Para publicidad. Dentro de Telefónica nosotros tenemos importantes campañas de publicidad a lo largo del año del centenario. Supongo que habréis visto muchas de ellas. Una de las más conocidas es la publicidad que nosotros llamábamos besos, en la que todo el mundo se lanzaba besos a través de los teléfonos y se veía esa evolución desde los teléfonos más antiguos hasta el espacio, ¿no? Bueno, pues no solamente publicidad interna, sino también publicidad externa. Muchas productoras de cine y de televisión, para series de televisión, para películas de cine, nos llaman, o documentales que necesitan distintas piezas concretas, teléfonos de automóviles, teléfonos en el contexto de los años 60 en España, o cualquier tipo de pieza relacionada con el ámbito de las telecomunicaciones. Bueno, pues existe esa otra clasificación dentro de nuestra colección, a la cual está inventariada y catalogada, que conocemos como tramoya, y se le da ese uso. Pero aún así, todavía tenemos otras piezas que hay que darles una utilidad, que ya son las que se encuentran parcialmente deterioradas. ¿Y para qué las guardamos? ¿Para qué las conservamos? Para repuestos, porque muchas de ese patrimonio tecnológico nosotros lo ponemos en marcha para que se pueda interactuar y se pueda conocer cómo funcionaban realmente. Es fascinante acudir a colegios con escolares de hoy en día, de primaria, y poner en marcha una centralita y hacer que uno de ellos haga como de señorita telefonista o chica del cable y pueda conectarse con dos usuarios como se hacía anteriormente, con un teléfono con disco de marcar. Bueno, pues para eso hay que ponerlo en funcionamiento, hay que hacer que esa puesta en marcha sea posible, y para eso necesitamos también esos repuestos de esas otras piezas que seguimos conservando, pero en otra categoría, que es la de repuestos, y esa ya ha sido expurgada, ha sido dada de baja de nuestro catálogo de colecciones hoy en día, pero nosotros sabemos de su utilidad y su importancia internamente dentro del almacén. En cuanto al archivo histórico, ¿de qué consta? Bueno, pues fundamentalmente de documentos, pero en soportes muy variados, como vamos a ver. En este caso, la compañía empieza a generar documentación desde su creación el 19 de abril de 1924, y con el objetivo de preservar esa memoria, pues este fondo empieza una labor que se emprendió años atrás de expurgo, catalogación y digitalización de forma selectiva del material más relevante. Esto es redundante, claro, porque si es un expurgo es para precisamente seleccionar ese tri plus selectif que hablábamos ayer, tan interesante, ¿no? El de la selección, pero teniendo un criterio de finalidad, con unos criterios respecto a lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y para qué, ¿no? Ese proceso concluyó, como os he comentado, el año pasado, en el 2024, con motivo del centenario de Telefónica. ¿Y con qué contamos? Bueno, pues fundamentalmente con 10.227 fotografías entre positivos y negativos, realizadas entre los años 20 y 30 por los fotógrafos o reporteros gráficos más representativos del momento, como Marín, Alfonso, Claret, Contreras, que se les encargó el trabajo de fotografiar toda esa transformación
del paisaje, de la sociedad, de las ciudades, de los pueblos que se estaba llevando a cabo por parte de la Compañía Telefónica Nacional de España. Es una tipología muy, muy variada y esto afecta al expurgo, a la catalogación y a la digitalización. No estamos hablando de un único soporte, estamos hablando de libros, de textos impresos, de manuscritos, planos, registros visuales y sonoros, fotografías, planos, mapas, publicaciones periódicas que nosotros denominamos así a todas las revistas de información interna de la compañía y dibujos. Claro, o sea, a la hora de trabajar con un material tan diverso, pues el trabajo se hace bastante más complejo, ¿no? Estas son algunas de las imágenes de nuestro archivo histórico, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene tanto valor patrimonial para nosotros este archivo? Pues porque es un fondo compuesto por documentación de la memoria histórica de Telefónica y a través de ella de la del propio país, porque esas fotografías, esas más de 10.000 fotografías que tenemos que documentan esa transformación del paisaje, de las ciudades, de las profesiones que vinieron a desarrollarse de manera paralela junto con la aparición del teléfono, pues no solamente es propia e interna nuestra, sino que afecta a toda la sociedad. Un carácter tecnológico porque muestra la evolución tecnológica y su aplicación, socioeconómico, como el impacto que provocó la llegada del teléfono a nuestro país y cómo queda recogido en toda esa documentación y, por supuesto, educativo, puesto que está compuesto por manuales, guías y muchísima documentación de referencia para el estudio y la investigación. Cuando nos proponen presentar proyectos internamente para la celebración de nuestro centenario, pues uno de los que se presentó fue precisamente el expurgo, catalogación, digitalización y preservación del archivo histórico. Y tras varios comités de dirección se aprueba. Y cuando se aprueba, que es en el año 2023, nos tenemos que poner a trabajar con la misma calidad y excelencia de siempre, pero con una intensidad y una exponencial. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a una fecha concreta. Tenemos que llegar al 19 de abril del 2024 con el trabajo hecho al 100%, porque es un proyecto enmarcado dentro del centenario de la compañía. Por lo tanto, hay algunas de las prácticas que hemos llevado a cabo que con la memoria final y con las reflexiones a posteriori pues no haríamos del mismo modo, pero para que entendáis por qué lo hicimos así es porque estábamos condicionados fundamentalmente por esa fecha a la que había que llegar y por un presupuesto que era muy amplio, muy generoso, pero limitado también. Entonces, hay un límite presupuestario y un límite en cuanto a la fecha de ese trabajo. Para empezar el trabajo, la primera fase, después de esa reflexión, de repensar nuestro archivo histórico, es la fase de expurgo, pero que no deja de ser una prolongación más de ese estudio, de esa fase intelectual previa para poder llegar a una fase de física de eliminación de los documentos que no iban a formar parte de todo este proceso, ¿no? Y la fijación, fundamentalmente, de esos criterios de base que nos iban a guiar desde el inicio hasta el fin, ¿no?
Insisto de nuevo en que el expurgo no siempre es sinónimo de destrucción, es que hay otros niveles de lectura de la palabra expurgo. Uno de ellos, por supuesto, que es la destrucción y eliminación física, pero también hay otros niveles en los que la pieza, el documento en sí mismo va a pasar a otro nivel, ¿no? Los documentos que fuimos apartando cursaron baja de lo que es nuestra herramienta de divulgación para el usuario, pero no necesariamente de nuestra colección, aunque en algunos casos sí, también se ha llevado a cabo una destrucción. Algunos de ellos se han trasladado a un espacio de almacenamiento con menor grado de accesibilidad, fundamentalmente para el público, y hay la herramienta que os comentaré a continuación a la que todo el mundo puede acceder. Los criterios que nosotros aplicamos para ese expurgo fueron muy consensuados, no solamente por el equipo, todos expertos en la materia, historiadores del arte, historiadores, gestores culturales, sino también por un equipo multidisciplinar. Es decir, contábamos con un respaldo jurídico importantísimo, con expertos en propiedad intelectual, para saber exactamente que nosotros somos los propietarios, los depositarios, pero no tenemos los derechos de ninguna de las piezas, ni siquiera de las que conocemos su autor, ni de las que lo desconocemos, como es el caso de las obras huérfanas. Por lo tanto, ese respaldo jurídico es básico, es primordial para cualquiera de nuestros criterios y que estén avalados de una manera legal y ética, ¿no? Al mismo tiempo. Semanalmente, desde el 2023, teníamos una reunión semanal, casi una auditoría, donde se reportaba todos y cada uno de los pasos que se estaban dando en este proyecto. Una reunión de seguimiento en la que participaba ese equipo de aproximadamente una media de 10-15 personas que han ido participando en todo el proceso. Y de manera conjunta y respaldada jurídicamente por este equipo multidisciplinar, los criterios que adoptamos fueron fundamentalmente el de perdurabilidad, es decir, asignar una mayor prioridad, insisto, a los formatos que sufren mayor deterioro en el tiempo. Creo que esto es algo de sentido común. Si había que priorizar algo, eran las piezas que estaban en mayor riesgo de destrucción o de autoeliminación por su propio deterioro. Recordemos el tipo de soportes con los que estábamos trabajando: papel delicadísimo, placas de cristal, películas como las que veis en la imagen, ¿no? Otro de los criterios fue priorizar la antigüedad de los más antiguos frente a los más modernos. ¿Por qué? Pues fundamentalmente en el caso de, por ejemplo, los audios y los audiovisuales, fundamentalmente porque nosotros teníamos casi todo tipo de soportes, ¿no? Tenemos desde floppies, disquete, Betacam, VHS, hasta formatos más actuales. Bueno, pues lógicamente siempre se ha decidido priorizar los más antiguos, porque el reproductor de lectura, pues a medida que vamos avanzando en el tiempo, van quedando obsoletos, y para evitar que no puedan llegar a poder leerse hoy en día. La información no relevante. Aquí sí que expurgo ha sido sinónimo de eliminación, de destrucción. Y se puede decir, porque es que es una herramienta que tenemos los que trabajamos con colecciones, y que es de sentido común, es coherente y no tiene ningún sentido el almacenar piezas que
no tienen información relevante. Voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Qué es información no relevante? Bien, bueno, luego os comentaré que nosotros, obligados por esa fecha que teníamos ahí en el horizonte, no pudimos realizar en la parte de audiovisuales el expurgo antes de la visualización de esas películas y de esos audios. ¿Por qué? Porque no sabíamos lo que había dentro. No teníamos la información en el soporte de lo que había dentro. Luego, primero hubo que visualizarlo, hubo que escucharlo y posteriormente expurgarlo y catalogarlo. Bien, bueno, pues como os decía antes, ¿cómo llegan, por ejemplo, esas cajas de películas hasta nosotros? Pues llegan porque hay una donación o hay un cambio de ubicación de una central a otra. Vamos, se retiran todas esas películas en las que no sabes lo que hay, pero que entiendes que están dentro del contexto de Telefónica. ¿Y qué pasa? Que luego al visualizarlas, pues hay de todo. Desde películas de cine, comerciales me refiero, películas personales de vacaciones, de eventos, celebraciones, cumpleaños, documentales, etcétera. Entonces, eso no tiene ningún sentido que esté formando parte de nuestra colección, por lo tanto, esas películas se han destruido. Por supuesto, con la gestión de residuos pertinente, que también era algo que hablábamos el otro día. La duplicidad. Se ha evitado tener documentos duplicados. En este caso, lo que hemos hecho es que si nosotros, por ejemplo, tenemos 5 colecciones de una revista de publicación interna, como es la Revista Telefónica Nacional de España o Hilo Directo o Coupé, lo que se ha hecho es, se cataloga la colección, se digitaliza una colección. Las otras 4 restantes no se destruyen, sino que se conservan, pero no aparecen dentro del catálogo como 5 ítems diferentes, sino que en esa catalogación aparece referenciado que tenemos 5 de ellas, pero se da de baja en la herramienta. ¿Y esto es eficiente? Pues sí, lo es, porque aunque estemos trabajando en digital, lo que estamos haciendo es ocupar menos espacio en la nube, ser más sostenibles y más eficientes económicamente, porque ese espacio hay que comprarlo. En el almacén seguimos manteniéndolo, porque en definitiva son piezas que forman parte de nuestra historia, que son nosotros mismos y que, aunque tengamos 5 repetidas, pues no vamos a llevarlas a su destrucción. La redundancia, pues han expurgado aquellos documentos que contienen la misma información en distintos documentos o soportes. Pues podemos tener la misma información de una nota de prensa en un soporte audiovisual y por escrito y original y fotocopiado de los recortes de prensa que se hacían antes desde el área de documentación, bueno, pues nos quedamos con el original, ¿no? Disponibilidad en la Biblioteca Nacional. Este es otro de los criterios que, sinceramente, nos vimos también obligados a adoptar, bueno, porque consideramos que es coherente, pero también por tema presupuestario. Todos los libros que están depositados en la Biblioteca Nacional y son publicaciones con ISBN, nosotros no las hemos digitalizado. Cada hoja que se digitaliza está cotizada, por lo tanto, todos esos libros de consulta que conservamos, pero que están de consulta y que están dados de baja en nuestro catálogo de colecciones, no han sido digitalizados, han sido expurgados de la digitalización.
Bueno, en el proceso hemos vivido todas estas fases. El archivo documental está formado por 65.894 registros. También para que podáis haceros una idea de la dimensión del proyecto que arrancó en febrero de 2023 y que hoy continuamos en la fase de preservación digital. En el caso de toda la documentación, excepto audios y audiovisuales, se hizo la fase de catalogación y expurgo, digitalización también con los audiovisuales, difusión, que es la herramienta de puesta a disposición del público, y la que nos encontramos ahora, que es la de preservación digital. Porque todo este esfuerzo de ponerlo a disposición del público, de catalogarlo, digitalizarlo, pues ahora hay que preservarlo, y hay que preservarlo en un soporte que se sostenga durante generaciones. Esta es la herramienta de catalogación con la que nosotros trabajamos, se llama TMS. Es una herramienta que utilizan muchos museos, pues en España, por ejemplo, lo utilizan nuestros colegas del Museo Thyssen-Bornemisza o en el MoMA de Nueva York, y con ella es en la que trabajamos para darle de alta el número de inventario, su clasificación, la descripción, si está digitalizado o no. Y también en ocasiones lo que hacemos es, aquí tenemos nuestro ítem digitalizado, pero lo que es en la herramienta de difusión no la ponemos a disposición del público por temas de seguridad interna. Tener en cuenta que tenemos muchos planos de edificios en los que todavía hoy en día se trabaja, por lo tanto, por motivos de seguridad, pero en su mayoría lo que no tenemos, lo que hemos expurgado de nuestro catálogo o de nuestra herramienta de catalogación del TMS y que no se ha migrado de manera consciente a nuestra plataforma de divulgación digital, ha sido por temas de derechos de autor y de propiedad intelectual. Es decir, que nosotros conservemos material de una empresa, por ejemplo, Standard Eléctrica, que colaboró en numerosos diseños de teléfonos con nosotros, y que lo tengamos porque hemos tenido la capacidad, el interés y la sensibilidad por la conservación de ese patrimonio, no significa que sea nuestra propiedad, y por lo tanto nosotros no podemos compartirlo con un tercero. Por eso no todo lo que se catalogó hubo que expurgarlo para la digitalización. En esta plataforma digital, fundamentalmente, pues nos aseguramos su difusión, la seguridad de esos piezas digitalizadas y esa preservación digital en la que estamos actualmente inmersos, que nos asegura que la información generada hoy sea legible para las generaciones futuras. Y, por supuesto, pues la conservación física tanto del objeto como del documento por su sensibilidad. Esta es la interfaz con la que cualquier persona puede consultar la colección telefónica, en la que se puede ver pues las tres patas de nuestra colección, la del archivo histórico, el patrimonio tecnológico y la colección de arte, y consultar en ella. Es un proceso que no hemos terminado, en el que estamos trabajando y que seguramente que si buceáis en esta herramienta encontraréis pues que hay muchas cosas a mejorar, y somos muy conscientes de ello. No es una herramienta ni perfecta ni todavía terminada, pero queríamos compartir todo este trabajo que habíamos hecho con el público y seguir enriqueciéndolo permanentemente. ¿Por qué digo esto? Porque sucede que, por ejemplo, de esas piezas que tenemos tantas veces repetidas, pues en ocasiones no tenemos
la fotografía de cada una de ellas, sino que hicimos una única fotografía que se aplica a todas. Hacer fotografías en alta calidad por fotógrafos como Fernando Maqueira, por ejemplo, que es con el que nosotros contamos para hacer las fotografías en alta, pues tiene un coste muy elevado. Entonces, vamos acometiendo esas fotografías en alta de todo nuestro patrimonio, que son 4.911 piezas más todo el archivo histórico, pues poco a poco. Entonces, somos conscientes de que hay muchas cosas que mejorar, que enriquecer y hacerlo bien, pero que lo más importante para nosotros era compartirlo y difundirlo y ponerlo al servicio de la sociedad. Y como conclusión, pues simplemente hablar de que el expurgo, como ha quedado demostrado, como hemos hecho nosotros en este proyecto, es una herramienta que tenemos dentro del área de la gestión de colecciones para que las colecciones no se queden obsoletas ni ancladas en el pasado, sino que se sigan desarrollando y se sigan manteniendo, pero de una forma organizada, relevante, accesible, coherente y también atractiva para que podamos responder a las necesidades de todos aquellos que tienen interés por el patrimonio. En Telefónica siempre hemos pensado que la tecnología no es el fin, sino que es el medio. Bueno, pues ahora, gracias a la digitalización, tenemos un medio y una herramienta que nos puede ayudar en la gestión de colecciones. Y creo que con este proyecto pues hemos cumplido con lo que siempre hemos buscado desde la Fundación Telefónica, que sea un legado centenario al servicio de todos a través de esta herramienta de divulgación y de preservación con todo el trabajo previo que llevamos haciendo y el camino que nos queda por recorrer. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por la invitación, Xavier, y a todos los colegas por haber compartido sus experiencias que, pues, evidentemente han sido súper gratificantes y espero seguir escuchando a lo largo de la mañana. Muchísimas gracias y hasta pronto.